Buenos días, queridos estudiantes, presentes nuevamente aquí en esta casa de estudio que es el CEPRE-UNAP, Garantía de Éxito para la Vida. El curso ya sabemos que es física, estamos terminando el tomo 1 con el tema que es movimiento circular. Como siempre, estando presentes los docentes a cargo, el ingeniero Robinson Saldaña Ramírez y el licenciado Percy Walter Urrutia González. Quinta semana. Movimiento circular. Es aquel movimiento que se da en un plano y la trayectoria es una circunferencia. Podemos observar ahí la gráfica. Los conceptos previos que debemos manejar es el desplazamiento lineal, que se representa con la letra S. Es la distancia lineal recorrida por una partícula y su unidad de medida es en metros, ¿no? Ahí está la partícula, va a recorrer esta trayectoria y se representa con la letra S. El desplazamiento angular es el ángulo que señala la dirección en que gira el radio vector. Su unidad de medida es en radianes. La relación entre el desplazamiento lineal y el desplazamiento angular, ahí está la fórmula, el desplazamiento lineal, es igual al desplazamiento angular por el radio, siempre y cuando θ esté expresado en radianes. El valor del ángulo de θ, ahí está, tiene que estar en radianes. Si está en grados hexagesimales, conviértele a radianes. También debemos conocer el periodo. El periodo se representa con la letra T. Es el tiempo que emplea en dar una vuelta completa o una revolución. Su unidad de medida es el segundo, ¿correcto? Ahí está el periodo. Es el tiempo empleado sobre el número de revoluciones. Otra fórmula que también debemos conocer es la frecuencia. Es el número de revoluciones afectadas en una unidad de tiempo. Es la inversa del periodo, ¿ya? Su unidad de medida es segundo a la menos 1, si no lo quieres colocarlo así, es 1 sobre el segundo, que es igual. Su equivalente viene a ser el hertz, que está representado con Hz, ¿no? En algunos casos se expresa en RPM o RPH. RPM es revoluciones por minuto y RPH revoluciones por hora. Su cálculo es número de revoluciones sobre el tiempo empleado, ¿no? Es su inversa, como estaba mencionando. Ahora, para calcular el número de vueltas que representa la letra N, el número de vueltas se calcula con el desplazamiento angular sobre 2pi radianes. Esa es la equivalencia que vamos a calcular el número de vueltas. Movimiento circular uniforme, más conocido como el MCU. Un movimiento se considera uniforme cuando tanto la cantidad escalar y vectorial permanecen constante. En un movimiento circular, la cantidad escalar permanece constante, mas no así la magnitud vectorial, porque cambia de dirección constante. Por tal razón consideramos en este caso la cantidad escalar constante para el movimiento circular. Se considera uniforme cuando la velocidad angular barre ángulos iguales en tiempos iguales. Hablemos de la velocidad tangencial o llamado también velocidad lineal. Se representa con la letra V. Es la porción de arcos recorridos en cada unidad de tiempo. Su unidad de medida es el metro por segundo, que es similar a lo que hemos hecho en MRU, ¿ya? Vamos a utilizar esta misma gráfica para calcular el MCU, ¿correcto? Y de ahí nos vamos a apoyar de esta imagen para poder calcular las tres fórmulas básicas. S, que es el desplazamiento lineal, V, que representa la velocidad tangencial, y T es el tiempo, ¿no? La velocidad tangencial es igual a S sobre T. S ya hemos dicho que es el desplazamiento lineal sobre el tiempo.
S, como es el desplazamiento lineal, es igual al 2pi por el radio. 2pi por el radio. Sobre t, que representa, como es tiempo, es periodo, ¿no? Esa fórmula también es equivalente porque el periodo es el inverso, o mejor dicho, la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces sería 2pi por el radio multiplicado por la frecuencia. Otra velocidad que tenemos ahí es la velocidad angular, que se representa con esa letra, con omega. Es la rapidez con la que el radio vector r barre ángulos en cada unidad de tiempo. O mejor dicho, en su unidad de medida es radianes por segundo. ¿Correcto? Radianes por segundo. A diferencia de la velocidad lineal es metros por segundo y la angular radianes por segundo. Ahí podemos hacer la diferencia, ¿no? Cuando dicen, profesor, ¿qué fórmula voy a usar? Entonces ahí ya pueden deducir por la unidad de medida. Acá también nos vamos a apoyar de esta gráfica, ¿no? Para poder sacar también las tres fórmulas básicas con respecto al angular, ¿no? Ahí tenemos θ y hemos dicho que es el desplazamiento angular, omega que representa la velocidad angular y t es el tiempo. Para sacar la velocidad angular es el desplazamiento angular sobre el tiempo. Y sabemos que el desplazamiento angular es 2pi. Eso está representado en radianes, porque en sexagesimales el desplazamiento angular es 360, ¿no? En este caso es 2pi, que está cambiado a radianes. Sobre T mayúscula, ¿por qué? T mayúscula, ¿quién es? Es el periodo, ¿no? Y que también es equivalente a decir 2pi multiplicado por la frecuencia, porque la frecuencia es el inverso del periodo. Ahora, para calcular la aceleración centrípeta, que es a sub c, es la responsable de que la velocidad lineal cambie de dirección, más no de cantidad. Acá su unidad de medida es metros por segundos al cuadrado. Acá también tenemos, para la aceleración lineal y para la aceleración angular. En la lineal tenemos a sub c, que es la aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad lineal elevado al cuadrado sobre el radio. Pero si le queremos trabajar en el angular, tenemos la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Que eso también es representado, que es equivalente a 4pi al cuadrado multiplicado por la frecuencia al cuadrado multiplicado por su radio. Y esto también es equivalente a decir 4pi al cuadrado multiplicado por el radio sobre el periodo elevado al cuadrado. Movimiento circular uniformemente variado, conocido también como el MCV. Es aquel en el cual la velocidad angular de una partícula ya no permanece constante, sino que varía progresivamente conforme transcurre el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo, pero permaneciendo constante la aceleración angular y el valor de la aceleración tangencial. Las ecuaciones del MCV se diferencian de dos tipos, ¿no? Por la lineal y por la angular, ¿no? Que se llama el MLV y el MCV, la lineal y la angular. Las fórmulas son similares al MRU, ¿correcto? Por ejemplo, para poder calcular el desplazamiento lineal, es igual a la velocidad inicial lineal multiplicado por el tiempo más 1/2 multiplicado por la aceleración lineal por el tiempo al cuadrado. Eso es con respecto al desplazamiento lineal. Pero si queremos calcular el desplazamiento angular,
es igual a la velocidad inicial angular multiplicado por el tiempo más un medio multiplicado por la aceleración tangencial multiplicado por el tiempo al cuadrado. Lo único que se diferencia son la lineal con la tangencial, pero similares a las fórmulas del MRUB. Por ejemplo, acá también tenemos donde para calcular el valor de la aceleración es igual a la aceleración angular multiplicado por el radio. Es otra fórmula adicional que podamos tener. Bien, jóvenes, comencemos con los ejercicios de aplicación. Ejercicio número 1 nos dice: un cuerpo en MCU tiene una velocidad tangencial de 18 metros por segundo. Si el radio de la trayectoria es 3 metros, ¿cuál es la magnitud de la velocidad angular? Bueno, acá me están dando los datos: velocidad tangencial, que es 18 metros por segundo, el radio, que es 3 metros, y me están pidiendo la velocidad angular, ¿no? Entonces, la fórmula apropiada para poder utilizar o resolver es: la velocidad angular es igual a velocidad tangencial sobre el radio. Como ya tenemos los valores, solamente reemplazamos. El valor de la velocidad tangencial es 18, el radio vale 3, y 18 entre 3 es 6 radianes por segundo, siendo la alternativa correcta alternativa C. Bien, jóvenes, seguimos con el ejercicio número 2. La figura muestra dos poleas unidas por una faja. Las poleas giran con MCU. Calcular la velocidad angular de las poleas de la polea A si los radios están en relación de 1 a 3. El ángulo que gira la polea B en 30 segundos es de 540 radianes. Bien, podemos observar ahí en la gráfica, tengo dos poleas que están unidas con esta faja. Aquí tengo la velocidad angular de A y aquí tengo la velocidad angular de B. Si sacamos los datos, acá también puede estar la velocidad tangencial de A y aquí también está la velocidad tangencial de B. A me dice que va a ser el radio de acá, es el radio de A, y para acá va a estar el radio de B, ¿no? Me están indicando que la relación que tienen estos dos radios me dice que la relación está de 1 a 3. ¿Qué quiere decir? Que la relación del radio de A es igual al triple del radio de B, ¿correcto? Otro dato que tenemos ahí me dice que el ángulo que gira me dice que es 540 radianes, ¿no? 540 radianes. ¿En dónde? En la polea B. Acá está el ángulo de B. El ángulo que gira la polea B en 30 segundos, acá está el tiempo en 30 segundos, es de 540 radianes, ¿no? Entonces, con estos datos procedo a calcular. La primera fórmula que voy a utilizar va a ser el valor de la velocidad angular de la polea B, que es igual al ángulo sobre el tiempo, ¿no? Sobre el tiempo. Esos datos yo tengo. ¿Para qué voy a calcular? El ángulo es 540 y el tiempo es 30 segundos, ¿no? Y dividido estos dos, tengo el valor de la velocidad angular de B, de la polea B, que es 18 radianes por segundo. Con este dato voy a proceder a hacer la igualación. En estas poleas, ambas velocidades tangenciales van a ser iguales. La velocidad tangencial de la polea A va a ser igual a la velocidad tangencial de la polea B. ¿Por qué? Porque están en el mismo eje, están girando ahí. Fa, 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 fa. Quiere decir que ambos van a tener las mismas velocidades tangenciales.
pero más no las velocidades angulares, porque tienen diferentes radios, ¿correcto? Entonces reemplazamos la fórmula de la velocidad tangencial es velocidad angular por el radio. Este es de A y esto sería de B. Posteriormente reemplazamos, porque los datos ya tengo, me dice que el radio de A es el triple del radio de B. Acá estoy reemplazando. Y posteriormente voy a eliminar los radios y también voy a simplificar 18 entre 3, que sería 6. Entonces, como me piden la velocidad angular de A, entonces la velocidad angular 18 entre 3 es 6 radianes por segundo, siendo la alternativa correcta alternativa D. Seguimos, ejercicio número 3. ¿Cuántas revoluciones da un cilindro en 10 segundos y su diámetro es 2,5 metros si su velocidad tangencial es 5pi metros por segundo? Los datos tenemos acá, el tiempo que es 10 segundos, el diámetro que es 2,5 metros. Bueno, aquí vamos a trabajar con el valor del radio, ¿ya? No me interesa el diámetro, sino me interesa el valor del radio, y el radio es la mitad del diámetro, que sería 1,25 metros. El valor de la velocidad tangencial es 5pi metros por segundo. Lo primero que tengo que hacer es calcular el valor de la velocidad angular, y su fórmula de la velocidad angular es velocidad tangencial sobre el radio. Como ya tengo los valores, comienzo a reemplazar. El valor de la velocidad tangencial es 5pi y el valor del radio es 1,25 metros, ¿no? Dividido 5 entre 1,25 me sale 4pi radianes por segundo. Bueno, esto lo puedes trabajar de dos formas. Si gustas, a 1,25 lo conviertes a fracción, que sería 125 sobre 100, y aplicas medios con medios, extremos con extremos, obteniendo 500 sobre 125. O si no, haces la técnica de la división, del corrido de dos ceros, ¿no? Miren, ve, aquí yo tengo dos decimales, correcto, en el denominador. Entonces, si yo corro la coma decimal hacia la derecha, 1, 2, ¿qué quiere decir? Que voy a agregar dos ceros a 5, convirtiéndose en 500. 500 entre 125. Y la división de esos dos me da 4. Dos formas de cómo hacerlo, ¿ya? Esas son habilidades ya de ustedes que tienen que practicarlo. Sus habilidades matemáticas. Bueno, seguimos. Como ya he obtenido el valor de la velocidad angular, que es 4pi radianes por segundo, y me piden cuántas revoluciones o cuántas vueltas da un cilindro en 10 segundos, en este caso, el valor de la velocidad angular también se puede calcular el ángulo sobre el tiempo, ¿no? En este caso, tengo el valor de la velocidad angular, que es 4pi radianes por segundo, y el tiempo es, en este caso, 10 segundos, ¿no? Vas a multiplicar, sería obteniendo 40pi radianes, pero no va a quedar ahí. El valor de los radianes por segundo, perdón. Como me queda radianes, este radianes convertido a, para saber cuántas vueltas va a dar, sabemos que una revolución equivale a 2pi radianes, ¿no? Entonces, simplificando, tengo pi con pi se van, radianes con radianes se van, 40 entre 2 es a 20. Entonces, 20 revoluciones va a dar, o sea, ¿qué quiere decir? Va a dar 20 vueltas, siendo la alternativa correcta la alternativa D. Ejercicio número 4. Calcular la velocidad en radianes por segundo del disco A si el disco B gira a razón de 6 radianes por segundo.
El radio de A es 14 centímetros y el radio de B es 21 centímetros. Este ejercicio es similar al ejercicio anterior número 2. En este caso, vamos sacando los datos. Ya sabemos que las velocidades tangencial de A con las de B van a ser iguales. Es un dato fijo. Cuando se trabaja en poleas o estos tipos de ejercicio que están unidos por una faja, ¿no? Puede ser las ruedas de el piñón y la catalina de una bicicleta, ¿no? Ahí está el radio de A y está el radio de B. En este caso me están dando. Los datos son la velocidad angular de B, que gira a 6 radianes por segundo, el radio de A, que es 14 centímetros, el radio de B, 21 centímetros, y me están pidiendo la velocidad angular de A. Sabemos, ya dijimos que en estos tipos de ejercicios las velocidades tangenciales tanto de A como de B por estar unido como por una faja van a ser iguales. Como son velocidades tangenciales ambos, sabemos que la fórmula de la velocidad tangencial es velocidad angular por el radio. Ahí están de los dos. Ahora reemplazando tengo el radio de A es 14, la velocidad angular de B es 6 y el radio de B es 21. Operando, este 14 pasa a dividir, 6 por 21 entre 14 me da como resultado 9 radianes por segundo, siendo la alternativa correcta alternativa A.